Hay una línea invisible cruzando España ahora mismo. Mide 294 kilómetros de ancho. Entra por Galicia, sale por Baleares y el próximo 12 de agosto, a las 8:30 de la tarde, va a partir este país en dos. A un lado de esa línea, el cielo se apagará por completo en pleno mes de agosto. Las estrellas saldrán, la temperatura caerá, y durante algo más de minuto y medio, quien esté allí verá una cosa que en la península ibérica no se ha visto desde 1905. Al otro lado de esa línea, a veces a menos de 1 kilómetro de distancia, no pasará prácticamente nada. Detente un momento en ese dato, porque es más raro de lo que parece. Sevilla va a ver el sol cubierto en un 95,1%. Madrid capital se queda fuera por unos pocos kilómetros. Barcelona también. La franja de totalidad pasa justo entre las dos ciudades más grandes de España, y deja a las dos fuera. Y en los sitios donde sí entra, como el norte de la Comunidad de Madrid, la oscuridad total va a durar entre 30 y 90 segundos. Millones de personas van a salir a la calle el 12 de agosto convencidas de que están viendo el eclipse del siglo. Y lo que van a ver se parece muy poco a lo que verán los que estén 200 kilómetros más al norte. En los próximos minutos vas a saber exactamente dónde está esa línea, si tu ciudad queda dentro o fuera, y por qué un eclipse del 95% se parece tan poco a uno del 100%. Vas a entender también algo que casi nadie está contando, y es que estar dentro de la franja de totalidad tampoco garantiza que vayas a ver nada, porque este eclipse tiene una segunda trampa que no aparece en los mapas. Y al final vas a saber qué tienes que hacer si quieres verlo de verdad, porque después de 2028 no habrá otro eclipse total de sol visible desde España hasta el año 2053. Vamos por partes, porque el asunto tiene más capas de las que parece. Para entender por qué una línea puede cambiar tanto las cosas, hace falta saber qué está pasando ahí arriba, y se explica en menos de 2 minutos. La Luna es unas 400 veces más pequeña que el Sol. También está unas 400 veces más cerca de nosotros. Esa coincidencia, que no tiene ninguna razón profunda detrás, y que simplemente ocurre en este momento de la historia del Sistema Solar, hace que los dos discos se vean casi exactamente del mismo tamaño desde la superficie de la Tierra. Por eso la Luna puede tapar el Sol con tanta precisión. Cuando se cruza justo por delante, proyecta dos sombras sobre nosotros. La primera es enorme y difusa, se llama penumbra, y cubre miles de kilómetros. Dentro de ella, el Sol se ve mordido, con un trozo tapado. La segunda sombra es la que importa. Se llama umbra, es el cono de oscuridad completa, y al llegar a la superficie terrestre, dibuja una mancha relativamente pequeña que se desplaza a toda velocidad. Esa mancha es la franja de totalidad. En el eclipse del 12 de agosto, en su punto más ancho, mide unos 294 kilómetros. Fuera de ella hay cientos de miles de kilómetros cuadrados de penumbra, y ahí el eclipse se ve parcial. Toda la diferencia del mundo está en si tu casa cae dentro de esa mancha o fuera. Y esto ocurre muchas menos veces de lo que debería, porque la Luna pasa entre la Tierra y el Sol una vez al mes, en cada luna nueva. Con esa frecuencia, debería haber un eclipse solar cada 4 semanas. La razón de que no ocurra está en la inclinación. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada unos 5 grados respecto al plano en el que la Tierra gira alrededor del Sol. 5 grados suenan a poco, y en el cielo son muchísimo. Significa que la mayoría de las lunas nuevas pasan por encima o por debajo del disco solar, sin llegar a cruzarse con él desde nuestro punto de vista. Solo cuando la luna nueva coincide con uno de los dos puntos donde las dos órbitas se cortan, que los astrónomos llaman nodos, los tres cuerpos se alinean lo bastante
como para que haya eclipse. Esa coincidencia se produce un par de veces al año. Y todavía queda un filtro más. La órbita lunar tiene forma de elipse, así que la Luna se acerca y se aleja de nosotros a lo largo del mes. Cuando el eclipse cae, en un momento en que la Luna está más lejos, su disco se ve demasiado pequeño para cubrir el Sol por completo y queda un anillo de luz alrededor. Eso es un eclipse anular. Y es exactamente lo que ocurrirá en España el 26 de enero de 2028. Para que salga un eclipse, total hacen falta las tres condiciones a la vez: luna nueva, alineación cerca de un nodo, y una luna lo bastante cerca como para tapar el disco entero. El 12 de agosto de 2026 se cumplen las tres. El recorrido de este eclipse concreto empieza muy lejos de aquí. La sombra toca la Tierra por primera vez a las 5:34 de la tarde, hora peninsular, en pleno mar de Bering. Desde ahí cruza el océano Ártico, roza el noreste de Groenlandia, atraviesa el extremo oeste de Islandia y se lanza sobre el Atlántico. El máximo del eclipse, el momento en que la totalidad dura más, ocurre a las 7:46 de la tarde cerca de Islandia, y allí dura 2 minutos y 18 segundos. Después la sombra sigue bajando hacia el sureste y se encuentra con la península ibérica. España queda al final del recorrido. Eso tiene una consecuencia enorme que vamos a desarrollar más adelante, y que es la razón por la que este eclipse puede convertirse en una decepción incluso para quien haga todo bien. La sombra abandona la Tierra a las 9:58 de la noche, en pleno océano Atlántico. En total, el fenómeno completo dura 264 minutos, algo menos de 4 horas y media. Pero para cada persona concreta, mirando desde un punto concreto, la parte que de verdad importa dura menos de 2 minutos. Vamos con el mapa de España, que es la parte que te afecta directamente. La franja de totalidad entra por Galicia y sale por Baleares. Cruza el país de oeste a este, cubriendo casi toda la mitad norte peninsular. En la mitad sur, el eclipse se verá solamente como parcial. Estas son las capitales de provincia que quedan dentro de la totalidad, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional: A Coruña, Lugo, Oviedo, Santander, Bilbao, Vitoria, Logroño, Palencia, Burgos, León, Valladolid, Segovia, Soria, Zaragoza, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Valencia, Lérida, Tarragona y Palma de Mallorca. Si tu ciudad está en esa lista, estás dentro. Si no aparece, sigue leyendo, porque hay matices importantes. La línea de centralidad, que es el eje por donde la totalidad dura más tiempo, pasa muy cerca de Avilés, Oviedo, Aranda de Duero, Soria, Peñíscola y Palma de Mallorca. Cuanto más cerca estés de ese eje, más segundos de oscuridad completa te llevas. Cuanto más te acerques a los bordes de la franja, menos. De todas las capitales españolas, Oviedo es la que se lleva la mejor posición, con una magnitud de 1,015. Y ahora viene el caso más extraño de todo el mapa. La franja de totalidad pasa exactamente entre Madrid y Barcelona. Las dos ciudades más pobladas de España, con más de 7 millones de personas, sumando sus áreas metropolitanas, quedan fuera de la banda por muy poco. Los cascos urbanos de las dos van a ver un eclipse parcial. Con Madrid la cosa se pone todavía más fina. La franja roza el norte de la comunidad, de modo que hay municipios madrileños que entran en la totalidad con una duración de entre 30 y 90 segundos. Y hay partes del propio municipio de Madrid donde técnicamente se alcanza la totalidad, pero durante unos pocos segundos, sin superar en ningún caso los 15. La zona del aeropuerto de Barajas queda justo en el límite, y en los límites de la franja pasa una cosa curiosa. Las montañas y los valles de la superficie lunar hacen que el borde de la sombra no sea una línea perfecta, así que en esos puntos es muy probable
que la totalidad ni siquiera llegue a apreciarse a simple vista. Huesca y Zamora están en la misma situación de frontera. Ese detalle de las montañas lunares tiene más miga de la que parece, y explica por qué los bordes de la franja son territorio poco fiable. El borde de la sombra que proyecta la Luna no es una circunferencia perfecta, porque la Luna tampoco es una esfera lisa. Tiene cordilleras de varios kilómetros de altura y cráteres profundos, y ese relieve se proyecta sobre la Tierra, deformando el contorno de la umbra. En el centro de la franja da lo mismo. En los últimos kilómetros del borde, esa irregularidad decide si ves la totalidad o te quedas a las puertas. Por eso los organismos oficiales son deliberadamente prudentes con las localidades fronterizas. Es también la razón por la que, en los puntos límite, aunque técnicamente se alcance la totalidad durante unos pocos segundos, esos segundos pueden resultar imperceptibles a simple vista, porque siempre queda algún punto de luz, colándose entre las montañas del borde lunar. La conclusión práctica es sencilla y bastante contundente. Si tu municipio aparece como fronterizo, trátalo como si estuvieras fuera. Y si puedes acercarte unos kilómetros hacia la línea de centralidad, hazlo. Cada kilómetro que te acercas al eje suma segundos de totalidad y quita incertidumbre. Con este eclipse, quedarse en el borde es la peor de las opciones posibles. Piénsalo un momento. Hay gente en Madrid que va a estar a 15 minutos en coche de la experiencia astronómica más impresionante que se puede vivir desde la superficie de este planeta, y se va a quedar en casa porque nadie le ha explicado que la línea pasa por ahí al lado. Fuera de la península, el panorama cambia bastante. En Canarias el eclipse se verá con muy poca magnitud, hasta el punto de que quien no sepa qué está ocurriendo, probablemente ni se dé cuenta. La luz bajará un poco y poco más. Y aquí hay algo importante para la parte de la audiencia que está al otro lado del Atlántico, porque este canal se ve mucho más en Latinoamérica que en España. Este eclipse no será visible desde América Central ni desde América del Sur. La franja de totalidad se queda en el hemisferio norte, cruzando el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. La buena noticia es que la Agencia Espacial Europea ha anunciado que organizará una retransmisión internacional en directo desde España, así que se podrá seguir desde cualquier parte del mundo con conexión. Dime en los comentarios desde qué ciudad y qué país vas a seguir este eclipse. Tengo curiosidad por saber cuánta gente de este canal cae dentro de la franja y cuánta se queda fuera. Hasta aquí, todo esto suena a un problema de suerte geográfica. ¿Estás dentro o estás fuera? Y si estás fuera te toca conformarte con un eclipse parcial muy profundo, que tampoco parece tan mal premio. Ese razonamiento es exactamente donde se equivoca casi todo el mundo. Y para explicar por qué, hay que hablar de una de las cifras más brutales de toda la astronomía observacional. El Sol tiene una atmósfera exterior que se llama corona. Es esa especie de melena blanca y fantasmal que aparece en todas las fotografías de eclipses totales. Está ahí siempre, rodeando al Sol las 24 horas del día, todos los días del año. Nunca la vemos por una razón muy simple. El disco solar es entre 100.000 y 1.000.000 de veces más brillante que su propia corona. Vuelve a leer esa cifra. Entre 100.000 y 1.000.000 de veces. La corona está permanentemente ahogada por el brillo del disco que tiene delante, igual que las estrellas siguen ahí de día, y no las vemos porque el cielo está demasiado iluminado. Ahora hagamos la cuenta que casi nadie hace. Si la luna tapa el 95% del Sol, como va a ocurrir en Sevilla, queda un 5% del disco solar descubierto. Ese 5% sigue siendo un trozo de la superficie de una estrella. Y comparado con la corona, ese resto sigue brillando miles de veces más. La corona sigue invisible, igual que hace un rato.
igual que ayer. Los especialistas que llevan décadas persiguiendo eclipses por el mundo lo tienen medido con precisión. Angela Speck, astrónoma de la Universidad de Texas en San Antonio, lo explica con una comparación cotidiana muy buena. Mirar la pantalla del móvil en una habitación a oscuras resulta facilísimo, y mirar esa misma pantalla a pleno sol del mediodía cuesta muchísimo, aunque la pantalla emita exactamente la misma luz en los dos casos. Lo que cambia es la luz que hay alrededor. Con el eclipse pasa lo mismo. Mientras quede un trozo de disco solar sin tapar, hay demasiada luz alrededor. Y esa corona invisible, que solo se deja ver durante la totalidad, guarda uno de los problemas sin resolver más incómodos de la física solar. La superficie visible del Sol está a unos 5.500 grados. La corona que está por encima y más lejos del núcleo donde se produce la energía alcanza más de 1.000.000 de grados. Alejarse de la fuente de calor y calentarse 100 veces más contradice la intuición de cualquiera que haya puesto una mano cerca de una hoguera. Ese desajuste tiene nombre propio en la literatura científica. Se conoce como el problema del calentamiento coronal y lleva planteado desde los años 40 del siglo pasado. Hay hipótesis serias sobre la mesa, casi todas relacionadas con el campo magnético del Sol y con la forma en que las líneas magnéticas se retuercen, se rompen y se recombinan liberando energía. Hay misiones enteras dedicadas al asunto. Sigue sin haber una respuesta cerrada. Y durante más de un siglo, la única manera de estudiar la corona con detalle fue esperar a un eclipse total. De ahí que en 1905 se movilizaran 20 expediciones internacionales para viajar a España por menos de 4 minutos de observación. Aquellos 4 minutos eran, literalmente, la única ventana disponible. Hoy existen instrumentos llamados coronógrafos que tapan artificialmente el disco solar para poder observar la corona sin esperar a un eclipse. Funcionan bien, y aún así no reproducen del todo lo que se ve durante una totalidad, porque la propia atmósfera terrestre dispersa la luz alrededor del disco tapado y ensucia la observación de la parte más interna. Así que los eclipses totales siguen teniendo valor científico. Y siguen siendo la única forma de que un ser humano vea con sus propios ojos la atmósfera de una estrella. Y las cifras concretas dan bastante vértigo. Con un 99% del Sol tapado, queda visible una centésima parte del disco. Esa centésima parte sigue brillando alrededor de 1000 veces más que la corona. Con un 99,9%, queda una milésima parte del Sol, que todavía brilla unas 100 veces más que la corona. Hay que llegar al 100% exacto para que ese último borde desaparezca y la corona salte a la vista de golpe. Jay Pasachov, astrónomo del Williams College que persiguió eclipses totales por todo el planeta durante décadas, lo dejó dicho con una comparación aún más contundente. Con un eclipse parcial del 99%, el cielo sigue estando 10.000 veces más brillante que durante la totalidad, porque la totalidad oscurece el cielo por un factor de 1.000.000. Un factor de 1.000.000. Esa es la distancia real entre estar dentro de la franja y estar fuera. Traducido a lo que vas a sentir en la piel, en un eclipse del 95 o del 99%, el ambiente se queda más o menos como un día nublado. La luz baja se pone un poco extraña, algo metálica. A partir de un 90% de oscurecimiento, suele ocurrir un detalle curioso, y es que muchas farolas con sensor automático se encienden solas porque detectan poca luz. El cielo se ve de un azul apagado, y con suerte se distingue el planeta Venus. Y ya está. Eso es todo. Describamos eso con detalle porque mucha gente del sur va a vivir exactamente esto, y va a agradecer saber qué esperar.
En Sevilla, el eclipse parcial empieza a las 7:41 de la tarde, con el sol todavía a 18 grados sobre el horizonte. Durante casi una hora, la luna va comiendo el disco solar poco a poco. Con gafas de eclipse se ve perfectamente esa mordida creciendo, y resulta llamativo. A simple vista, sin filtro, durante buena parte de ese rato, no se nota absolutamente nada raro, porque el ojo humano compensa los cambios graduales de luz con una eficacia extraordinaria. Las pupilas se dilatan sin que te des cuenta. El máximo llega a las 8:37 con el sol ya a 7 grados, muy bajo. En ese momento, la luna cubre el 95,1% del disco. La luz ambiente estará claramente apagada, con esa calidad extraña y algo metálica que tiene la luz durante un eclipse profundo. Las sombras de los objetos se ven más nítidas de lo normal, porque la fuente de luz se ha reducido a una fina V de sol. Bajo los árboles, los huecos entre las hojas proyectan sobre el suelo cientos de pequeñas imágenes del sol eclipsado, todas con la misma forma de media luna. Ese detalle es de los más bonitos del eclipse parcial, y muchísima gente lo pasa por alto. Después, el sol sigue bajando, y el eclipse termina hacia las 9:17, ya con el sol tocando el horizonte. Un espectáculo agradable, curioso, que justifica salir a la calle. Y a años luz de lo que ocurre 200 kilómetros más al norte. En la totalidad, en cambio, ocurre una lista de cosas que no tienen equivalente en ningún otro fenómeno natural. El cielo se apaga en menos de un minuto, mucho más rápido que cualquier atardecer. Aparecen estrellas y planetas en pleno día. La temperatura baja de forma perceptible. El viento cambia. Los animales se comportan como si hubiera llegado la noche. Los pájaros se callan y el ganado se desorienta. Sobre el suelo y las paredes claras pueden aparecer las llamadas bandas de sombra, unas ondulaciones de luz que se deslizan y que todavía hoy se estudian. Justo antes de que el disco desaparezca del todo, la luz que queda se cuela por los valles del borde de la luna y forma una fila de puntos brillantes llamados perlas de Bailey. Cuando queda solo uno de esos puntos, junto a la corona ya emergiendo alrededor, se produce el efecto del anillo de diamante. Y entonces aparece en la cromosfera un borde rosado, las protuberancias solares asomando por los lados, y la corona completa desplegada alrededor del disco negro. Alrededor del horizonte, en los 360 grados, se ve un anillo de colores de atardecer, porque estás dentro de una sombra de apenas unos cientos de kilómetros, y a lo lejos, en todas direcciones, todavía es de día. Nada de eso ocurre con un 95%. Nada de eso ocurre con un 99%. Ninguno de esos fenómenos admite término medio. Y todo junto sucede muy deprisa. Vamos con la secuencia completa, porque quien esté dentro de la franja va a tener menos de 2 minutos para asimilarla, y va a agradecer llevarla aprendida de casa. Durante la última media hora antes de la totalidad, la luz cae de forma gradual, pero con una cualidad rara. El paisaje se vuelve gris azulado, los colores pierden saturación, y la temperatura empieza a bajar de forma perceptible en la piel. Los animales lo notan antes que las personas. En los últimos 30 segundos, la velocidad del cambio se dispara. Si el terreno es abierto y el suelo claro, pueden aparecer las bandas de sombra, ondulaciones grises que se deslizan por el suelo como reflejos de agua en el fondo de una piscina. Hacia el oeste, en dirección al sol, se ve venir algo que impresiona a casi todo el que lo presencia por primera vez. Un frente de oscuridad avanzando sobre el horizonte, que es literalmente la sombra de la luna, acercándose a toda velocidad. Después llegan las perlas de Bailey, esa fila de puntos brillantes que forman los últimos rayos de sol
colándose entre las montañas del borde lunar. Duran unos segundos. Se reducen a uno solo, el anillo de diamante, y ese punto se apaga. Y entonces, de golpe, aparece la corona. En ese instante, y solamente en ese instante, se pueden retirar las gafas de eclipse. El cielo se ha oscurecido por un factor de 1.000.000. Salen las estrellas. El horizonte entero, en los 360 grados, se tiñe de un color de atardecer, porque a 100 kilómetros en cualquier dirección todavía es pleno día. Y 80 o 100 segundos después, dependiendo del punto exacto donde estés, el proceso se invierte. Reaparece el anillo de diamante por el otro lado, vuelven las perlas de Bailey, vuelve la luz. Las gafas se ponen otra vez. De inmediato. Se acabó. Hay un aspecto de todo esto que a mí me parece de los más llamativos, y es lo que ocurre a ras de suelo mientras pasa la sombra. Durante la totalidad, la temperatura del aire cae de forma medible. La magnitud del descenso depende del terreno, de la humedad y de la estación. Y en un mes de agosto peninsular, con el suelo caliente después de todo el día, el contraste se nota especialmente. Ese enfriamiento rápido altera las corrientes de aire locales, y por eso mucha gente que ha presenciado una totalidad describe un cambio brusco en el viento justo antes o justo después. Los animales reaccionan antes que las personas. Los pájaros dejan de cantar y buscan posadero, como hacen al anochecer. El ganado se desorienta y en muchos casos se dirige hacia los establos. Los insectos nocturnos empiezan a salir. Y todo eso ocurre para volver a revertirse 1 minuto y medio después, con los pájaros arrancando un segundo amanecer que no tocaba. Las crónicas de Burgos, de 1905, lo describen con estas mismas escenas. Las aves creyendo que había llegado la noche, los perros inquietos, el ganado desorientado sin pastar. 121 años después, y con todo el conocimiento científico acumulado desde entonces, esa parte del fenómeno va a ser exactamente igual. Presta atención a eso el día del eclipse, especialmente si vas a verlo en el campo. Buena parte de la experiencia entra por los oídos y por la piel, y no por los ojos. Y ahí hay un consejo que repiten casi todos los cazadores de eclipses veteranos. Durante la totalidad, baja la cámara. Vas a tener entre 70 y 110 segundos, según dónde estés. Es tiempo suficiente para verlo con tus propios ojos, o para pelearte con los ajustes del móvil, y rara vez para las dos cosas. Las fotografías buenas de la corona ya existen a miles, hechas por gente con equipo profesional. Lo que no se puede replicar después es haber estado ahí mirando. Suscríbete al canal si has llegado hasta aquí, porque en la segunda mitad viene la parte que casi nadie está contando sobre este eclipse, y es la que puede arruinárselo incluso a quien lo haya planificado todo bien. Porque hasta ahora hemos hablado como si el único problema fuera el mapa. Como si bastara con mirar la lista de ciudades, comprobar que la tuya está dentro y dar el asunto por resuelto. Con este eclipse concreto, eso resulta insuficiente. Vuelve a la geometría del recorrido que veíamos antes. La sombra entra por el mar de Bering, cruza el Ártico, pasa por Groenlandia e Islandia, atraviesa el Atlántico y llega a España. España está al final del recorrido. Cuando la sombra llega aquí, el sol lleva ya muchas horas de recorrido en el cielo y está a punto de ponerse. Estos son los números oficiales del Instituto Geográfico Nacional, y hay que leerlos despacio. En A Coruña, el primer lugar de España donde será visible, el eclipse empieza a las 7:31 de la tarde, alcanza su máximo a las 8:28, y la totalidad dura 76 segundos con el sol a 12 grados sobre el horizonte.
En Burgos, el eclipse empieza a las 7:33. El máximo llega a las 8:29. Y la totalidad dura 104 segundos, con el sol a 8 grados. En Palma de Mallorca, el último punto de España donde será visible, el máximo llega a las 8:32, con el sol a 2 grados de altura. 2 grados. Aquí está la segunda línea invisible de este eclipse. Y esta no aparece en ningún mapa oficial, porque es distinta para cada persona. Cuando el sol está a 8 grados sobre el horizonte, cualquier obstáculo en dirección oeste lo tapa. Un edificio de 4 plantas a 200 metros. Una hilera de árboles al final de la calle. Una colina suave, que ni siquiera te habías planteado que estuviera ahí. Un banco de nubes baja sobre el mar, de esos que en agosto se forman con toda facilidad en la cornisa cantábrica. Cualquiera de esas cosas te deja sin eclipse, aunque estés en el centro exacto de la franja de totalidad. El Instituto Geográfico Nacional lo advierte de forma explícita. España está situada al final de la franja de totalidad, de modo que la totalidad ocurrirá con el sol poniéndose muy cerca del horizonte. Y eso obliga a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Léelo otra vez, porque esa frase de una institución oficial contiene el consejo más importante de todo este vídeo. La pregunta que tienes que responder no acaba en si tu ciudad está dentro de la franja. Continúa en si desde el punto exacto donde vas a plantarte se ve el horizonte oeste despejado. Y hay un caso que lleva esto al extremo. En Burgos, según los datos del propio Instituto Geográfico Nacional, la puesta de sol se produce a las 9:20 de la noche, y el eclipse todavía no ha terminado en ese momento. Es decir, en Burgos el sol se pone mientras el eclipse sigue en marcha. La ciudad se queda sin ver el final del fenómeno porque el sol se ha metido debajo del horizonte antes de que la luna termine de cruzar. En A Coruña ocurre algo parecido, con el eclipse terminando apenas unos minutos antes de la puesta. Esto convierte el 12 de agosto en un evento con una ventana temporal extraordinariamente estrecha. La totalidad en España dura entre unas decenas de segundos y algo menos de 2 minutos. Ocurre con el sol prácticamente rozando el horizonte. Y una vez pasa, se acabó. No hay repetición. Ahora bien, hay una parte de todo esto que juega a favor. El eclipse ocurre en agosto, en pleno verano. Y eso significa que la probabilidad de tener cielo despejado es alta en buena parte del país. El propio Instituto Geográfico Nacional lo señala como una ventaja de este eclipse frente a otros. Un eclipse de invierno en la península sería una lotería mucho más cruel. Y el verano trae otro regalo esa misma noche, que casi nadie está conectando con el eclipse. La lluvia de estrellas de las Perseidas alcanza su máximo precisamente en la noche del 12 al 13 de agosto de 2026, con cifras que pueden llegar a los 100 meteoros por hora en condiciones óptimas. Y este año las condiciones son óptimas, porque el máximo coincide con luna nueva, así que no habrá luz lunar ensuciando el cielo. Piensa en la secuencia completa de esa noche. Sobre las 8:30 de la tarde, LAM, totalidad del eclipse con el sol poniéndose. Después, el crepúsculo. Y a partir de la medianoche, con el cielo ya completamente oscuro y sin luna, la mejor lluvia de meteoros del año cayendo sobre tu cabeza. El propio Instituto Geográfico Nacional lo apunta de forma explícita. Quien se desplace a un buen lugar de observación para ver el eclipse tendrá la oportunidad de quedarse allí y disfrutar después de las Perseidas. Un mismo viaje, un mismo sitio oscuro, y dos de los mejores espectáculos que ofrece el cielo, separados por unas horas. Aún así, la última vez las cosas no salieron como estaba previsto.
El 30 de agosto de 1905, España vivió el eclipse total que ahora se cumple más de un siglo sin repetir. La totalidad empezó a las 13 horas y 3 minutos en tiempo universal. Duró casi 4 minutos en los mejores puntos. Y la franja recorrió el país desde el norte de Galicia hasta el norte de la Comunidad Valenciana, pasando por Castilla y León y Aragón. España se convirtió aquel verano en el epicentro mundial de la astronomía. Más de 20 equipos internacionales de científicos se desplazaron hasta aquí. El Observatorio de Madrid eligió Burgos como lugar principal de observación por sus cielos despejados y su posición estratégica. Se levantaron instalaciones temporales para astrónomos nacionales y extranjeros, y hasta el ejército participó en las labores logísticas. Los equipos montaron cámaras, espectrógrafos y polarímetros para estudiar la corona solar. En Baleares hubo 2 comisiones inglesas, una instalada en el velódromo de Son Españolet y otra en el Grand Hotel, más una expedición alemana que montó sus aparatos en casa del encargado del consulado, más una comisión de padres jesuitas invitados por el obispo. El astrónomo Josep Comas y Solà, primer director del Observatorio Fabra, tuvo que desplazarse desde Barcelona hasta Vinaroz, en Castellón, porque en Barcelona el eclipse no era total. Exactamente el mismo problema que van a tener los barceloneses dentro de 3 semanas. Y aquí viene el detalle que hay que tener presente antes de hacer planes. En muchos lugares de España, aquel 30 de agosto de 1905, no se vio nada. Las nubes lo taparon. En Caldas de Reis, en Pontevedra, donde se esperaba un 97% de cobertura, el día amaneció nublado y llovió a intervalos durante toda la jornada. Los vecinos, que llevaban semanas preparándose y habían estado ensayando la observación con cristales ahumados hasta acabar con la cara y los dedos tiznados, solo consiguieron ver el primer contacto de la luna con el sol. Y después, nada. Aquella frustración está documentada en la prensa de la época. Y no fue un caso aislado. El Archivo Histórico del Observatorio Astronómico Nacional conserva todavía el expediente completo de aquel eclipse y da una idea bastante exacta del esfuerzo que costó. Hay 76 fotografías del fenómeno, 97 cartas, 82 oficios, 11 telegramas, recortes de periódicos, presupuestos y una memoria manuscrita con la descripción de la corona firmada por Francisco Íñiguez. Meses de correspondencia, permisos, transporte de instrumentos por ferrocarril y coordinación entre países, guardados hoy en carpetas. Ese eclipse formó parte de lo que la comunidad astronómica internacional bautizó como los eclipses españoles, el trío de 1900, 1905 y 1912. Aquella racha convirtió a España en destino científico durante más de una década y tuvo un efecto que fue mucho más allá de los datos recogidos. Impulsó la astronomía moderna en el país, financió instrumentos, formó a una generación de observadores y llenó los periódicos de artículos explicando qué era un eclipse y por qué no anunciaba ninguna catástrofe. De hecho, una crónica de la época señala un detalle revelador. El eclipse de 1905 se recibió con mucha más tranquilidad entre la población general que el de 1900, probablemente porque 5 años antes ya se había comprobado que el mundo seguía funcionando después. Y ahora, 121 años más tarde, se repite el mismo patrón. Otra tríada de eclipses, otra vez España como epicentro, otra vez equipos internacionales preparando viaje. Con una diferencia enorme respecto a 1905. Esta vez cualquier persona con un teléfono en el bolsillo puede consultar la hora exacta del fenómeno en su propio pueblo, con precisión de segundos, gratis y desde el sofá. Aquellos astrónomos habrían dado bastante por eso. Más de 20 expediciones internacionales, meses de preparación, instrumentos traídos desde media Europa
Y para mucha gente el resultado fue una mañana gris mirando hacia arriba. Con todo esto sobre la mesa, vamos a lo práctico, que es lo que de verdad te sirve. Lo primero, comprobar si estás dentro. El Instituto Geográfico Nacional tiene publicada en su web una tabla con los datos municipio por municipio, con hora de inicio de la totalidad, máximo, fin de la totalidad, fin del eclipse, magnitud y altura del Sol. No hace falta fiarse de listas de terceros ni de mapas aproximados. Está el dato oficial de tu pueblo concreto. Lo segundo, y esto es lo que casi nadie está diciendo, comprobar tu horizonte oeste. Sal a la calle un día cualquiera de estos a la hora del atardecer. Ponte en el sitio donde piensas ver el eclipse y mira hacia donde se pone el sol. Si hay edificios, montes o arbolado tapando esa zona baja del cielo, ese sitio no sirve. Busca una loma, una explanada, una azotea, cualquier punto con el oeste despejado. Lo tercero, si estás fuera de la franja y puedes moverte, muévete. Desde Madrid, la franja está a menos de 1 hora de coche. Desde Barcelona, un poco más. Desde muchos puntos del centro peninsular, es un viaje de media mañana. Y hablamos de la diferencia entre ver un día ligeramente apagado y ver la corona solar con tus propios ojos. Sobre ese desplazamiento hay 2 avisos prácticos que agradecerás tener en cuenta. El primero es que no vas a estar solo. La Agencia Espacial Europea ha señalado que España va a concentrar la mayor zona de totalidad de Europa, lo que convierte al país en el mejor destino del mundo para este eclipse. Eso significa cazadores de eclipses llegando de medio planeta, turismo interno moviéndose el mismo día, y carreteras secundarias del norte peninsular con mucho más tráfico del habitual un miércoles de agosto. Salir con margen de horas, y no de minutos, marca la diferencia. El segundo aviso tiene que ver con la hora. La totalidad ocurre entre las 8:30 y las 8:30 y pico de la tarde según el punto. Eso cae de lleno en la hora de vuelta de la playa en pleno agosto. Quedarse atrapado en un atasco a las 8:20, con el sol a 10 grados del horizonte y sin poder pararse en un sitio con vistas, es un final perfectamente evitable. Y una recomendación que quizás suene rara. Si vas a viajar, elige el punto de observación con antelación y ve a verlo antes. Un mirador, una loma, una explanada elevada, con el oeste completamente limpio. Comprueba desde ahí una puesta de sol cualquiera de estos días. Si el sol se te esconde detrás de algo antes de llegar al horizonte real, ese sitio no vale, y todavía estás a tiempo de buscar otro. Lo cuarto, la seguridad, que es innegociable. Durante todas las fases parciales del eclipse, que son la inmensa mayoría del tiempo, mirar al sol directamente resulta peligroso. Hacen falta gafas de eclipse certificadas conforme a la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol normales no valen, por muy oscuras que sean. Los cristales ahumados que usaban en 1905 tampoco valen. Las radiografías, los filtros caseros y los trucos de Internet tampoco. Solo durante los segundos exactos de la totalidad y únicamente si estás dentro de la franja, resulta seguro mirar sin filtro. En cuanto reaparece el primer punto de luz del disco solar, las gafas vuelven a ser obligatorias de inmediato. Y para la gente que se queda en la zona parcial, esto significa que las gafas no se quitan en ningún momento del eclipse. Ni uno solo. La razón de tanta insistencia tiene que ver con cómo está construido el ojo humano. La retina procesa la luz, pero carece de receptores de dolor. Eso significa que el daño por mirar al sol se produce sin que la persona sienta absolutamente nada mientras ocurre. No hay aviso, no hay molestia, no hay reflejo de apartar la vista. Los síntomas, cuando aparecen, suelen llegar horas después, y para entonces el daño ya está hecho. Y durante un eclipse parcial, se juntan 2 circunstancias que empeoran el asunto.
La primera es que la luz ambiente ha bajado, así que la pupila se dilata para dejar entrar más luz, justo lo contrario de lo que interesa. La segunda es que la mordida de la luna hace que mirar resulte tentador, porque hay algo que ver, y la gente aguanta la mirada mucho más tiempo del que aguantaría un día normal. Ese es exactamente el escenario en el que se producen las lesiones asociadas a eclipses. Con las gafas homologadas puestas, nada de esto pasa. El filtro bloquea la práctica totalidad de la luz visible, del ultravioleta y del infrarrojo. Y por eso, a través de ellas, solamente se ve el disco solar y nada más. Si te pones unas gafas de eclipse en una habitación normal y distingues los muebles, esas gafas no sirven. Es una precaución barata para un riesgo que no da segundas oportunidades. Y si llegas al 12 de agosto sin gafas homologadas, todavía tienes una salida perfectamente segura y bastante entretenida: la proyección. Coge un cartón, hazle un agujero pequeño con un alfiler y ponlo de espaldas al sol proyectando sobre otro cartón blanco a medio metro de distancia. Ese agujero funciona como una lente rudimentaria y proyecta una imagen del sol sobre el segundo cartón. Durante el eclipse, verás ahí la mordida de la luna avanzando, en directo, sin mirar al sol en ningún momento. Es el mismo principio que hace que las hojas de los árboles proyecten cientos de soles en forma de media luna sobre el suelo. También sirve un colador de cocina, una espumadera con agujeros, o incluso los huecos entre tus propios dedos cruzados. Lo que jamás debe hacerse es mirar al sol a través de unos prismáticos, un telescopio o el objetivo de una cámara sin un filtro solar específico montado delante. Esos instrumentos concentran la luz, y el daño que pueden causar en una fracción de segundo es muy superior al de mirar a simple vista. Con esto cubierto, hablemos de lo que este 12 de agosto significa realmente. Varias administraciones están repartiendo gafas homologadas de forma gratuita. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, las distribuye en 34 puntos de información y ha habilitado 11 puntos de observación repartidos por la región. El Instituto Geográfico Nacional tiene publicados folletos con recomendaciones prácticas y una página específica de precauciones. Y ahora, para terminar, vamos a poner este 12 de agosto en su sitio. Los eclipses totales de sol suceden en algún lugar del planeta cada año o año y medio. La rareza no está en el fenómeno. Está en que la franja de totalidad, esa mancha de unos pocos cientos de kilómetros, caiga justo encima de donde tú vives. La mayor parte de la superficie terrestre está cubierta por océanos, hielo o desierto. La umbra pasa la mayoría de las veces por lugares donde no hay nadie mirando. Para un punto fijo cualquiera de la Tierra, la espera media entre dos eclipses totales ronda los siglos. Ese número pide una traducción personal, porque es la que hace entender de verdad lo que está en juego el 12 de agosto. Piensa en el pueblo o la ciudad donde vives, en el lugar exacto donde está tu casa. Estadísticamente, ese punto concreto de la superficie terrestre queda cubierto por la umbra lunar una vez cada varios siglos. La última vez que la sombra de la luna tocó la península ibérica de forma total fue en 1905, en tiempos en que Alfonso XIII llevaba 2 años reinando y el automóvil era una rareza. La próxima, después de la tríada que empieza este agosto, será en 2053. Dicho de otra forma, hay generaciones enteras de españoles que nacieron, vivieron y murieron sin que la sombra de la luna pasara nunca por encima de su casa. La gente que vio el eclipse de 1905 siendo niña ya no está. Y la mayoría de quienes vivan el de 2053 todavía no ha nacido. Nos ha tocado estar aquí justo en el momento en que la sombra vuelve a pasar. Con 3 semanas de aviso, con los cálculos publicados minuto a minuto,
y con carreteras que llevan hasta la franja en cuestión de horas. Es una suerte extraordinaria disfrazada de dato de calendario. España tiene ahora una racha estadísticamente afortunada. Después del eclipse del 12 de agosto de 2026, llega otro eclipse total el 2 de agosto de 2027 y un eclipse anular el 26 de enero de 2028. 3 eclipses en 3 años, lo que ya se conoce como la Tríada Ibérica. Exactamente lo mismo que ocurrió hace un siglo, con los eclipses de 1900, 1905 y 1912, que en la comunidad astronómica internacional se conocen todavía hoy como los eclipses españoles. Y después de esa tríada, el siguiente eclipse total de sol visible desde España llegará en el año 2053. Haz la cuenta con tu propia edad. Para mucha gente que esté viendo esto, el eclipse del 12 de agosto y los 2 que vienen detrás son los únicos eclipses solares totales que van a poder ver desde su propio país en toda su vida. Y hay algo más, que es la parte que a mí me sigue pareciendo la más difícil de asimilar. Esta coincidencia que hace posibles los eclipses totales tiene fecha de caducidad. La Luna se aleja de la Tierra unos 3,5 centímetros cada año. Con el tiempo suficiente, su disco se verá demasiado pequeño para tapar por completo el disco solar, y los eclipses totales dejarán de existir. Todos serán anulares, con un anillo de luz siempre visible alrededor. Nadie que viva hoy verá ese cambio, porque ocurrirá dentro de cientos de millones de años. Pero significa que estamos viviendo en una ventana temporal privilegiada de la historia del sistema solar. Hubo una época en que la Luna estaba demasiado cerca y su sombra cubría zonas enormes. Habrá otra en que estará demasiado lejos y no cubrirá nada. Y en medio, justo ahora, los 2 discos encajan casi perfectamente. Volvamos entonces a la línea del principio. El 12 de agosto, a las 8:30 de la tarde, una franja de sombra de 294 kilómetros va a cruzar España de A Coruña a Palma. Millones de personas van a estar dentro. Muchos más millones van a estar fuera, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, en toda la mitad sur peninsular y en Canarias. Los que estén fuera verán el sol mordido, la luz un poco rara y las farolas encendiéndose antes de tiempo. Contarán que vieron el eclipse. Y en cierta forma, será verdad. Los que estén dentro, con el horizonte oeste despejado y algo de suerte con las nubes, verán durante unos segundos el disco negro de la Luna rodeado por la atmósfera de una estrella, con las estrellas de fondo saliendo en pleno agosto, y el horizonte entero teñido de colores de atardecer en todas direcciones a la vez. Entre esas 2 experiencias hay un factor de 1.000.000 en brillo del cielo. Y a veces, sobre el mapa, apenas unos kilómetros de carretera. Piénsalo un momento antes de decidir qué vas a hacer el 12 de agosto. La diferencia entre una cosa y otra depende de una decisión que puedes tomar hoy mismo, con 3 semanas de margen. Mirar la tabla del Instituto Geográfico Nacional, localizar tu municipio y, si estás fuera, calcular cuánto te cuesta llegar hasta dentro. Un depósito de gasolina, una tarde de coche, un sitio con el oeste despejado. Porque el próximo eclipse total de sol en España, después de la tríada de estos 3 años, cae en 2053. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque en las próximas semanas vamos a seguir de cerca este eclipse y todo lo que va a pasar en el cielo este verano. Y cuéntame en los comentarios si tu ciudad ha salido en la lista de la totalidad o si te toca hacer kilómetros. Nos vemos en el próximo video.